Hoy es el último estudio, hermanos, o sermón acerca del Evangelio de Cristo. Ya es el sermón número 8, ¿verdad? Y el tema de hoy es el poder del Evangelio. Y quiero que vaya por favor ahí en la palabra de Dios. Vamos a estar en Romanos 1, 16 y 17. Busque en su Biblia y se pone de pie por favor cuando lo tenga. Romanos 1, 16 y 17. Bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, léalo conmigo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, queremos darle muchas gracias en esta tarde, mi Dios, por su presencia en este lugar. Señor, lo hemos adorado y hemos cantado alabanzas a su nombre, conscientes de que usted está aquí, Señor. Sabemos que tiene un mensaje para nuestro corazón. Sabemos que tiene un mensaje, Señor, para cada uno de nosotros de manera especial. Le pedimos, Padre, que sea su Espíritu Santo guiándonos para conocer la verdad de su palabra. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Y el tema de hoy, hermanos, es el poder del Evangelio. Como les decía al principio, ¿verdad? Ya han sido 8 semanas en lo que hemos estado hablando de este tema sumamente, hermanos, sumamente importante. Y el mensaje de hoy lo vamos a basar, hermanos, solamente en este verso, Romanos 1:16. Vamos a hablar de manera detenida y específica lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este verso 16. Y detenidamente dice, porque no me avergüenzo. El apóstol Pablo, hermanos, aunque no está encarcelado en este momento, él sí se acuerda de sus prisiones. Él sí se acuerda de la tribulación que ha sufrido. Él sí se acuerda de todas las dificultades que ha tenido por causa del Evangelio. Así es que él comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque él conocía precisamente, hermanos, el sufrimiento que causa muchas veces como creyentes, ¿verdad?, llevar el Evangelio de Cristo. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, y nos da la razón. Dice que el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, porque, hermanos, vamos a ver en qué consiste el poder del Evangelio. ¿Qué es lo que hace el poder del Evangelio? ¿Cómo transforma la vida? ¿Cómo cambia la vida del ser humano? Cuando viene, ¿verdad?, a encontrarse con el poder de la palabra de Dios. Es el poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Y es un evangelio para todos, hermanos. Dice al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Y en otras partes de la Biblia dice que también es para el hombre, para la mujer, para todas las personas, hermanos, que con humildad, ¿verdad?, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así es que quiero hablar, hermanos, acerca de qué significa, ¿verdad?, este poder tan maravilloso del Evangelio que transforma y cambia la vida de las personas. Hermanos, según una estadística, solamente el 2% de los cristianos compartimos nuestra fe con otros. ¿Se puede imaginar eso? O sea, de todos los que estamos aquí, solamente 2 o 3 personas comparten a Cristo, comparten su fe. Y a veces sucede eso, hermanos, porque no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como iglesia, del gran privilegio que Dios nos ha dado, porque nos ha escogido como un pueblo santo, como un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que nos ha llamado, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz
admirable. Muchas veces como creyentes, hermano, no compartimos el evangelio también porque no conocemos el poder que tiene el evangelio para transformar la vida de la gente. Pero hermanos, nosotros como iglesia somos responsables de compartir el evangelio de Cristo. Estaba yo pensando, hermanos, en la diferencia que hay entre la iglesia primitiva y nosotros. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida. La iglesia primitiva era una iglesia en persecución. A ellos los llevaban a la cárcel, a ellos los mataban. Sin embargo, no cesaban de compartir el evangelio de Cristo. Cuando ellos abrían su boca, hermanos, estaban siendo amenazados por su fe en Jesucristo. Pero aún así a la iglesia primitiva no había nada que la detuviera de compartir el evangelio de Cristo. Ellos habían recibido bien la palabra de Cristo cuando les dijo que llevaran el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, ¿verdad? Esas últimas palabras el Señor Jesucristo les dijo que lleváramos su palabra, ¿verdad? E hiciéramos discípulos a todas las naciones. Y la iglesia primitiva, hermanos, a diferencia de nosotros, era una iglesia comprometida con el poder del evangelio, porque ellos llevaban, ¿verdad?, el evangelio a pesar de la tribulación que ellos estaban viviendo, nunca dejaban de compartir su fe en Jesús. Es triste, hermanos, cuando escuchamos estadísticas de la iglesia actual. Solamente el 2% de nosotros compartimos nuestra fe en Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no abrimos nuestros labios si sabemos que el evangelio trae vida a la gente? Vemos a la gente necesitada, vemos a la gente en conflicto, vemos los matrimonios destruyéndose, vemos a los jóvenes sumidos en las drogas, vemos a los niños abandonados y vemos tanta necesidad en el mundo. Y nosotros tenemos el poder de rescatar esas vidas y aún así no lo hacemos. Quizás, hermanos, porque no hemos comprendido el poder del evangelio. No hemos comprendido que el poder del evangelio transforma y cambia las vidas. Quizás no hemos entendido la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en Romanos, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. En esta pequeña sesión de Romanos 1:16, el apóstol Pablo nos explica, sintetiza, ¿verdad?, todo lo que él va a hablar en su carta a los romanos. Pero nos dice claramente, con precisión, hermanos, lo que es el evangelio. La palabra, ¿verdad?, del evangelio significa buena noticia. Y esta buena noticia, hermanos, incluye la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje completo que no podemos separar, que no podemos dividir. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de la vida de Cristo, hablamos de la muerte de Cristo y hablamos de la resurrección de Cristo. Es un mensaje completo que no podemos separar. Usted tiene que predicar el evangelio y tiene que hablar de estas tres cosas que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Vino a darnos libertad, vino a darnos salvación, vino a darnos esperanza. El apóstol Pablo, hermanos, en su camino a Damasco, dice la palabra de Dios que Pablo, Saulo de Tarso, estaba respirando amenazas y muerte. Este Saulo de Tarso, hermanos, él no comía, no dormía, sino que todo lo que él respiraba era un odio por la iglesia. Él odiaba a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Y pedía cartas a los sacerdotes, a los líderes religiosos de Israel, para ir por las ciudades y apresar y castigar a los creyentes. Pero en un tiempo, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9, 1 al 6,
que Jesucristo le apareció en una luz resplandeciente. Y el Señor Jesucristo le dice a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y entonces ahí, hermanos, es donde viene el poder transformador del Evangelio y cambia a Saulo, ese hombre que respiraba amenazas y muerte, lo cambia en un hombre que ahora iba a compartir el Evangelio de Cristo. Ese es el poder, hermanos, transformador del Evangelio. A veces nosotros clasificamos a la gente, ¿verdad? Y decimos: no, ese hombre es muy malo, ese hombre es muy pecador. Pero nosotros, hermanos, no somos diferentes a nadie, no somos mejores que nadie. El mensaje del Evangelio, ¿verdad?, transforma y cambia la vida de cualquier persona, no importa qué tan mala sea, no importa la condición espiritual en la que la persona se encuentre. Porque cuando viene a Cristo y se encuentra con Cristo, entonces ahí viene el cambio, se produce ese cambio en el corazón duro de la persona, porque el poder del Evangelio es grande. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo estaba convencido y él no perdía la oportunidad, hermanos, para proclamar el Evangelio de Cristo. El punto número 1 es este, hermanos: el apóstol Pablo, ¿verdad?, no se avergonzaba del Evangelio. Es un Evangelio, hermanos, que no avergüenza. No nos debe dar temor, no nos debe dar vergüenza compartir a Cristo con la gente. Todo lo contrario, debemos asumir como iglesia la responsabilidad de compartir a Cristo, hermanos, porque tenemos un gran privilegio como iglesia. Tenemos este tesoro maravilloso que la gente tiene que conocer por medio de nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, fue transformado por el poder de Cristo ahí en el camino a Damasco, pero nosotros, cuando compartimos el Evangelio acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y le compartimos a las personas perdidas, nosotros haremos nuestra función, hermanos, para que esa gente venga a los pies de Cristo. El Evangelio, hermanos, también es poderoso, ¿verdad? Y es grande. El apóstol Pablo nos dice que no se avergüenza del Evangelio, precisamente porque el Evangelio, el punto número 2, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, no es cualquier poder. Es el poder transformador que cambia, que transforma la vida de la gente. Hermanos, cuando el Evangelio llega a la vida de la persona, estalla en el corazón de la gente. Porque es el poder de Dios. Es Dios dando vida, arrebatando de la muerte y pasando a la vida. Cuando el Evangelio le es predicado a la gente, hermanos, ese corazón se mueve, ese corazón se cambia, se transforma, tiene vida porque estaba muerto. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Hermanos, en este mundo hay muchos poderes. Hay poderes religiosos, hay poderes políticos, hay poderes espirituales, hay gobiernos poderosos. Pero el poder del Evangelio está por encima de todos los poderes. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Y no hay nada más grande que el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, como iglesia tenemos el compromiso, ¿verdad?, de anunciar el Evangelio, porque es el poder de Dios. Cuando el poder de Dios, el Evangelio, viene a la gente, hermanos, la gente está en una condición triste, está en una condición muerta. Y este Evangelio trae vida, cambia la vida, transforma la vida.
El hombre, hermanos, por sí solo no tiene el poder para poder venir a Dios. Necesita la ayuda externa. Y esa ayuda externa viene, hermanos, porque Dios escogió el evangelio para salvar al hombre. Por medio del poder del evangelio es el único, ¿verdad?, que puede cambiar la vida del ser humano. Los políticos, hermanos, ofrecen soluciones a los problemas del mundo. La gente está pidiendo paz. La gente está pidiendo justicia. La gente está pidiendo alimento. La gente está pidiendo que cesen las guerras. Y los hombres y los políticos están ofreciendo soluciones que no es el evangelio. Pero nosotros como iglesia sabemos y debemos entender que la respuesta a todos los problemas del mundo, la respuesta a los problemas que le aquejan al ser humano, está, hermanos, en el poder del evangelio. Así es que debemos no avergonzarnos del evangelio. Debemos de saber que el evangelio, hermanos, es el poder transformador de nuestro Dios. Jeremías 13:23 nos dice que el hombre por sí mismo no puede hacer el bien porque está acostumbrado a hacer el mal. Eso quiere decir, hermanos, que el hombre por sí solo no puede llegar a Dios. Es por eso que Dios proveyó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo vino a este mundo precisamente porque nosotros, como seres humanos, no podíamos hacer nada para poder alcanzar el perdón de Dios. Y Jesucristo, hermanos, trajo la solución, ¿verdad?, al problema de la muerte y del pecado. Y de esa manera, hermanos, Jesucristo nos da vida y nos da esperanza. El evangelio de Cristo, hermanos, debe ser predicado también en el punto número 3, porque es un evangelio que salva. Es un evangelio que no avergüenza, es un evangelio poderoso, es un evangelio que es específicamente para salvación. Dios, hermanos, decidió que sea a través del mensaje del evangelio que el hombre recupere esa condición, ¿verdad?, y vuelva a la vida, que tenga, ¿verdad?, la oportunidad de venir a Él por medio del sacrificio, ¿verdad?, sustitutorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo murió, hermanos, en sustitución de cada uno de nosotros. Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Quiero que leamos una parte en en Hebreos 9:24 al 28. Búsquelo por favor, Hebreos 9:24 al 28. Y ahí nos habla que el evangelio de Cristo es un evangelio que es específicamente para salvación. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:24 al 28, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario perder muchas más veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Hermanos, el evangelio de Cristo es poderoso, es para salvación. Y el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez, dice Hebreos. No es necesario nada más que aceptemos, hermanos, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero también, hermanos, debemos compartir esta verdad. Porque si nos callamos, hermanos, somos responsables ante Dios. Mucha gente puede ir a una eternidad sin Dios. Y nosotros como iglesia somos responsables. Porque somos apáticos, somos indiferentes a aquellas personas que todavía no conocen de Jesús. Eso es triste, hermanos. Debemos recuperar el compromiso, la entrega que tenía la iglesia primitiva. Eran perseguidos, eran azotados, eran llevados a muerte, pero aún así la iglesia primitiva nunca se detuvo de compartir a Cristo crucificado, de compartir a Cristo resucitado. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos recuperar, ¿verdad?, nuestro deseo por compartir nuestra fe con tu familia, con tus compañeros de trabajo, ahí donde tú estás, en tu escuela, donde tú te mueves, ahí tienes que ser una luz y compartir el evangelio de Cristo. Tu vida es un ejemplo, pero no es suficiente. Tú puedes decir, yo me porto bien, yo no hago mal, mis amigos saben que soy cristiano, mis compañeros saben que soy cristiano, pero tu vida no es suficiente porque el poder transformador del evangelio está cuando tú hablas y tú le dices a la gente, mira, Jesucristo murió por ti en la cruz, Dios te ama. Eres un pecador, pero mira, ven a Cristo, arrepiéntete y vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, el evangelio es lo que Dios escogió para traer al hombre pecador y reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero la iglesia, hermanos, somos nosotros el medio que Dios escogió también para compartir este evangelio. Así es que Dios nos acompaña, hermanos, en nuestra tarea de compartir el evangelio. ¿No te parece triste escuchar estadísticas que solamente el 2% de creyentes comparten su fe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, iglesia? Necesitamos despertar y necesitamos compartir las buenas nuevas, que en Jesús hay vida eterna. Hermanos, el punto número 4 es que el evangelio es un evangelio para todo aquel que cree. Mire lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Quizás usted no esté acostumbrado a escuchar esto que yo le voy a decir, pero está aquí en la Biblia. El evangelio, hermanos, es para todos, pero no todos van a ser salvos. Dice ahí específicamente, es para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Cuando una persona le es compartido el evangelio, le es predicado acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa persona debe decidir, tomar una decisión, si acepta, ¿verdad? Si reconoce primero su condición pecadora, se arrepiente de su pecado y recibe la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio es para todos, dice el apóstol, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego,
al gentil, es decir, a nosotros, el hombre y la mujer. La gracia de Dios nos alcanza a todos, hermanos, pero específicamente el evangelio es para todo aquel que cree en Jesús. Nuestra responsabilidad es hablar, es proclamar el evangelio. Y Dios, ¿verdad?, hace nacer la fe en el corazón de la gente para que vengan y crean en Jesús como Señor y Salvador. Primera de Juan 2:2, hermanos, nos dice, ¿verdad? Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Así es que hay oportunidad, hermanos, para todo el mundo, para que todo el mundo venga a los pies de Jesús, al conocimiento, ¿verdad?, del amor de Dios por medio de Cristo. Pero también la gente rechaza a Cristo. Hay gente que no quiere creer en Dios, que rechaza a Dios. Razones hay muchas, quieren seguir en su condición pecadora, son rebeldes ante Dios. Pero cada uno de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, debemos darle gracias a Dios porque hemos creído en Dios. Así es que quiero concluir este breve sermón, hermanos, diciendo que el evangelio es un mensaje que se tiene que compartir. El evangelio, hermanos, es un mensaje que tenemos que sacarlo de la iglesia. El evangelio es un mensaje que tenemos que sacarlo de la Biblia. La Biblia no va a hablar sola, hermanos. El evangelio es un mensaje que tenemos que sacarlo del hogar. El evangelio es un mensaje que se tiene que compartir porque es el poder transformador de Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 2:9, y con esta cita voy a terminar. Quiero que lo busquen, por favor. No sé si está ahí en sus notas. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, léalo conmigo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hagamos una pausa, hermanos. ¿Para qué? ¿Para que anunciemos qué? Para que anunciemos el evangelio, hermanos. Para que anunciemos las virtudes de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Mire, tremendo lo que dice Pedro. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las buenas nuevas del evangelio. ¿Por qué? Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así es que el evangelio de Dios, hermanos, es poderoso. Pero usted y yo hemos sido elegidos para compartirlo. Y la gente no va a conocer a Cristo si nosotros no hablamos, si nosotros no tomamos la responsabilidad de proclamar a Cristo. Así es que, hermanos, que esta semana en nuestros trabajos o en nuestra escuela sea una semana diferente. Ahí en tu casa que sea una semana diferente, donde tú puedas compartir el amor de Dios por medio de Cristo.